En la vibrante y colonial ciudad de Mazatlán, la gala de invierno del Club Marina era el epicentro de la opulencia. Katarina Ashford, con su vestido de seda, que apenas podía ocultar el temblor de sus manos, calculó que le quedaban exactamente 30 segundos antes de que Lord Vallon, el hombre que acechaba sus finanzas, como un buitre, la acorralara. Ella sabía esto de la misma manera que sabía todo lo demás en su vida, con una precisión silenciosa fría, y lamentablemente, demasiado tarde para cualquier tipo de elegancia. Podía verlo abriéndose paso entre la multitud de la alta sociedad mazatleca. Sus hombros anchos apartaban a los invitados como un barco rompiendo la marea tranquila. Tenía los ojos puestos en ella, una sonrisa que nunca llegaba a sus ojos, una mueca de depredador, que venía a cobrar la deuda de su padre, un hombre que tras fallecer hace 6 meses, dejó como herencia una montaña de apuestas y promesas incumplidas. Lord Edric Vallon era un hombre que coleccionaba posesiones como otros, coleccionaban obras de arte permanentemente sin un ápice de sentimentalismo. Katarina dejó su copa de champaña en una bandeja que pasaba cerca y giró buscando desesperadamente una pared, una multitud o un milagro. El salón de baile, con toda su ostentación dorada, no le ofrecía ninguna de esas cosas. Lo que le ofrecía, sin embargo, era a un hombre de pie solo, cerca de una columna alejada. Tenía la espalda parcialmente girada hacia el salón, una mano descansando floja a su costado y la otra sosteniendo una copa que no había tocado. No llevaba condecoraciones militares ni colores de linaje que anunciaran su rango. Su traje era oscuro y sencillo para los estándares de la noche. Tenía la mandíbula afilada y una postura de absoluta certeza, como si supiera que la habitación se organizaría a su alrededor si solo esperaba lo suficiente. Katarina no pensó. Se movió. Cruzó el salón en 12 pasos firmes, colocó su mano enguantada en el brazo del extraño, y acercándose lo suficiente para que su voz solo fuera audible para él, susurró lo más desesperado que había dicho en sus 24 años de vida controlada. «Por favor, finja ser mi esposo. Solo por esta noche». El hombre se quedó muy quieto. No se sobresaltó. No hubo confusión. Solo una inmovilidad absoluta. La forma en que un depredador se detiene cuando algo inesperado se cruza en su camino. Giró la cabeza lentamente. Sus ojos eran grises del color preciso del cielo invernal, antes de que estalle una tormenta, cargados con la impresión de que lo que fuera a suceder a continuación no sería gentil ni evitable. Él la observó durante 3 segundos completos, sin hablar. Ella sintió cada uno de ellos como un peso sobre sus hombros. Luego dijo: «Muy bien». 2 palabras tan silenciosas como una puerta cerrándose. Se giró para enfrentar a Lord Vallon, quien había llegado con el rostro enrojecido y satisfecho, deteniéndose justo detrás del hombro izquierdo de Katarina. Vallon tenía la expresión de un hombre que acaba de encontrar algo ligeramente irritante en su visión periférica. «Lady Katarina», dijo Vallon, con una voz que sonaba a seda sobre grava. «Te he estado buscando». «¿Ah, sí?», dijo el extraño con el tono de un hombre que no hace preguntas, sino que afirma hechos. No era hostil, simplemente era certero. Su mano se movió sin que ella se diera cuenta, asentándose en la parte baja de su espalda ligera, como una promesa firme como la roca. Vallon parpadeó. Su mirada se movió hacia el rostro del extraño, bajó ligeramente y volvió a subir. Algo cambió en su expresión. No era reconocimiento, sino el instinto de un hombre que ha aprendido por experiencia que ciertas habitaciones contienen a ciertas personas que no deben ser provocadas. No estaba al tanto de que Lady Katarina tuviera un... Dejó que la pausa se extendiera significativamente. «¿Esposo?», completó el extraño con una precisión suave. «La mayoría de la gente no lo está. Lo preferimos de esa manera». Miró a Katarina
y el cambio en su mirada fue sorprendente. Se suavizó lo suficiente como para ser convincente lo suficiente para hacer que el corazón de ella hiciera algo completamente irracional. «Amor mío, te ves cansada. ¿Buscaremos un lugar más tranquilo?», lo dijo con la naturalidad de alguien que ha repetido esas palabras 1000 veces. Catarina, quien nunca había sido llamada amor en toda su memoria, sintió el calor de esas palabras como una vela encendida en una habitación fría, y de inmediato se recordó a sí misma que era una actuación, una amabilidad de un extraño nada más. «Sí», logró decir con un hilo de voz. «Por favor». Balón no dijo nada mientras el extraño la guiaba lejos, pero ella escuchó su silencio de la misma manera que escuchas una puerta que no ha terminado de encajar. Estaba lleno de la promesa de que se abriría de nuevo. Imagen de salón de baile elegante en Mazatlán. Encontraron un rincón más privado cerca del pasillo este, medio oculto, detrás de unas pesadas cortinas de terciopelo. El extraño la soltó en el momento en que estuvieron fuera de la vista, dando un paso hacia atrás, hasta una distancia cortés que de alguna manera se sintió más fría que su cercanía. Catarina se giró para enfrentarlo. «Gracias», dijo, «realmente siento mucho la presunción. No tenías que hacerlo. ¿Quién eres?». La interrupción no fue grosera, solo directa. Él la observaba con esos ojos invernales, y ella tuvo la peculiar sensación de ser leída, no juzgada, simplemente leída como alguien que lee una carta, buscando el significado real, bajo las palabras escritas. «Lord Edric Vallon», dijo ella buscando aire. «Él tiene una deuda contraída contra los bienes de mi familia. Mi padre hizo promesas antes de morir de las que no fui informada. Vallon ha estado intentando cobrar una de ellas, y ese cobro me involucra personalmente». No fue una pregunta, pero ella respondió de todos modos. «Quiere formalizar un compromiso. Tiene el papeleo, tiene el sustento legal, aparentemente. Mi abogado está trabajando para impugnarlo, pero hasta que esa impugnación se resuelva, él puede acercarse a mí en cada evento público con total impunidad social». El extraño terminó de hablar en silencio mirando más allá de su hombro hacia el salón de baile. «¿Cuánto tiempo tienes antes de que se resuelva la impugnación? 2 semanas, quizás 3. Algo se movió a través de su expresión breve e ilegible. Luego desapareció. «¿Conoce el nombre de tu abogado?». Catarina frunció el ceño. «Sí, imagino que sí. ¿Por qué?». El extraño no respondió. La miró de nuevo y una vez más tuvo la sensación de ser evaluada por algo mucho más minucioso que la atención ordinaria. «¿Puedes soportar 1 hora más de esta noche?», preguntó. «Si me mantengo cerca de ti, Vallon no se acercará de nuevo hoy. Pero tengo un asunto que atender antes de que nos vayamos. Nosotros». Ella captó la palabra y la guardó junto a las otras. «Mi amor, nosotros». El vocabulario de un hombre que había entrado en este papel con una facilidad imposible. «Puedo manejar 1 hora», dijo ella con cuidado. «Pero me gustaría saber tu nombre si vamos a ser convincentes». Algo se movió en la comisura de su boca. Podría haber sido una sonrisa si las sonrisas fueran tan restringidas. «Rafael», dijo solo el nombre. Ninguna familia, ningún título. Nada que ella pudiera situar. «Catarina Ashford», ofreció ella a cambio. «Lo sé», dijo él, y ella parpadeó. «Lo sabes». Pero él ya se había girado hacia el salón de baile, y cuando ella lo siguió, descubrió que la multitud de hecho se reorganizaba. La gente se apartaba sin darse cuenta de que lo hacían. Las conversaciones flaqueaban en los bordes a medida que él pasaba. Damas, que habían estado animadamente comprometidas con sus acompañantes, encontraban razones para echar un vistazo. Él no era ruidoso, no era exigente. Simplemente se movía por la habitación como si nunca en su vida hubiera considerado
que algo pudiera no apartarse de su camino. Catarina caminó a su lado y sintió por primera vez en 6 meses que era algo más que un blanco. La hora pasó con una facilidad extraña. Él le trajo una copa fresca de champaña sin que ella se lo pidiera, apareciendo a su hombro tan silenciosamente que casi se sobresaltó. Se posicionó en cada conversación para desviar los bordes afilados, las preguntas entrometidas sobre las finanzas de su familia, las condolencias señaladas, que no eran condolencias en absoluto, sino excavaciones. Cuando Lord Valon rodeó el salón 2 veces, a una distancia, observando a Rafael, simplemente giró la cabeza y le devolvió la mirada, simplemente miró. Y Valon encontró otras direcciones hacia las cuales orientarse. Debería haberse sentido teatral. No lo hizo. Lo que se sintió teatral, y cada vez más incómodo, fue lo natural que era todo. La forma en que la mano de Rafael encontraba la parte baja de su espalda cuando alguien presionaba demasiado cerca. Imagen de hombre elegante caminando en evento social. La forma en que él recordaba lo que ella había mencionado de pasada. Que a ella no le gustaban los arreglos florales cargados del salón este. Que había asistido a esta gala todos los años desde que tenía 15. Él entrelazaba esos detalles en la conversación como si la conociera desde hace años, como si hubiera estado prestando atención a ella mucho antes de esta noche, lo cual era imposible. Nunca se habían conocido, o sí ella estudió su perfil durante un silencio entre conversaciones. La mandíbula afilada, la forma en que él estaba de pie, con el peso hacia adelante, los hombros hacia atrás, la postura de alguien acostumbrado a tomar decisiones finales. Algo le inquietaba en el borde de su reconocimiento. No su rostro precisamente, sino algo sobre la calidad de su atención, algo sobre el comportamiento de la habitación a su alrededor. Entonces la campana de la noche sonó anunciando la hora final, y Rafael se giró hacia ella. «Te veré en tu carruaje», dijo. Ella no discutió. Recogieron su abrigo y se movieron a través de la multitud que se despedía hacia los grandes escalones frontales de la Casa Marina, donde los carruajes ya estaban formando su fila en el aire helado de la noche de invierno. El frío la golpeó en el momento en que salieron, un frío limpio absoluto, el tipo de frío que quema el interior de la nariz y convierte el aliento en plata. Ella se apretó más el abrigo. Rafael a su lado parecía no notar la temperatura en absoluto. «Te debo una deuda de gratitud significativa», dijo ella cuando llegaron a la base de los escalones. «Pasaste toda tu noche protegiendo a una extraña de un problema que no es tuyo». «Ocupó el tiempo», dijo él simplemente. Ella lo miró. «Esa es una forma extraordinariamente modesta de describir lo que hiciste». El borde de su boca se movió de nuevo, esa casi sonrisa. «¿Cómo lo describirías?» «Notable y ligeramente sospechoso». Ella mantuvo su mirada. «Conocías el protocolo de la corte a la perfección. Sabías exactamente cómo manejar a Valon, no solo física, sino políticamente. Sabías mi nombre antes de que yo te lo diera. Te moviste por esa habitación como si». Ella se detuvo. «¿Cómo si?», incitó él tranquilo. «Como si fueras el dueño», dijo ella finalmente. Él la miró por un momento y ella pensó solo por un instante que iba a decirle algo verdadero. Entonces, desde detrás de ellos, llegó el sonido de pasos corriendo sobre la piedra. Ella se giró para ver a un joven con la librea del palacio, el azul profundo y el oro inconfundible, incluso en la luz tenue de los faroles. Llegó a la base de los escalones e hizo una reverencia profunda. «Su gracia». La voz del lacayo estaba sin aliento. «Perdone la interrupción. Su Majestad ha estado preguntando por usted. Solicita su presencia en el palacio antes de la medianoche». El mundo se inclinó. No físicamente, nada tan dramático. Solo la frase se reorganizó en la mente de Catarina con el peso lento e inevitable de algo muy pesado
encontrando su verdadero nivel. Su gracia. Ella se giró de vuelta hacia el hombre a su lado, hacia Rafael, quien miraba al lacayo con la expresión paciente y no sorprendida de un hombre que había estado esperando la interrupción y estaba ligeramente molesto solo por su oportunidad. «Dile a su majestad que estaré allí dentro de media hora», dijo. El lacayo hizo una reverencia y se retiró. La noche estaba muy silenciosa. Catarina miró fijamente al hombre que había pasado la última hora llamándola «mi amor» y guiándola a través del salón de baile de Marina como si ella fuera la persona más importante del mundo. Imagen de Palacio Colonial en México, iluminado de noche. «¿Rafael?», dijo ella con cuidado. «Sí». «¿Cuál es tu apellido?». Él la miró. Los ojos grises estaban firmes, pacientes y cargados. Ella se dio cuenta ahora de la tenue sombra, de algo que no había podido nombrar en toda la noche, la calidad particular de un hombre que ha sido algo muy específico durante mucho tiempo, y se ha acostumbrado al peso de ello. «Vine», dijo, «Rafael Vine». Ella había escuchado ese nombre en salones de dibujo y periódicos matutinos y círculos políticos desde que tenía memoria. Siempre hablado con el tono específico que la gente reserva para las fuerzas de la naturaleza. No temido precisamente, no admirado, precisamente simplemente reconocido como uno reconoce al invierno. El duque de Ashgrove, el asesor más cercano del rey. El hombre que había negociado 3 tratados fronterizos, disuelto 2 coaliciones parlamentarias corruptas, y según se informaba una vez, terminó un duelo antes de que comenzara simplemente apareciendo en el campo. Había pasado la noche fingiendo ser su esposo. «¿Sabías exactamente quién era yo?», dijo ella con la voz muy pareja. «Desde el momento en que me acerqué a ti». «Sí». «Y aún así». «Porque, Chu», Rafael estuvo en silencio por un momento. «Porque estabas en peligro y lo pediste». Lo dijo con tanta sencillez como si fuera obvio, como si eso fuera suficiente, como si los duques pasaran sus noches en galas buscando mujeres en problemas e interviniendo cuando se les pedía. Su carruaje había llegado. Un lacayo sostenía la puerta. Ella estaba en el umbral, mirándolo hacia atrás, tratando de localizar las palabras para lo que quería decir. Se dio cuenta de que tenía al menos 12 preguntas a las que necesitaba respuestas, y absolutamente ninguna autoridad para exigir ninguna de ellas. «Buenas noches, entonces», logró decir. Rafael inclinó la cabeza. «Buenas noches, señorita Ashford». Ya no era «mi amor», era «señorita Ashford». La distancia restaurada, limpia y ordenada entre un mundo y el suyo. Ella subió al carruaje, la puerta se cerró. A través de la pequeña ventana, mientras el vehículo se alejaba, lo vio todavía de pie en la base de los escalones de la casa Marina. Todavía recto, el frío no lo tocaba observándola irse. Se dijo a sí misma que el calor en su pecho era simplemente alivio de que la velada hubiera terminado. Se dijo a sí misma eso 3 veces durante el viaje a casa. No creyó del todo ninguna de las 3 veces. Seguía en su escritorio de escritura a la mañana siguiente, componiendo su cuarto borrador de una carta para su abogado, que todavía no había encontrado el tono correcto, cuando su ama de llaves apareció en la puerta del estudio con la expresión de una mujer que ha encontrado algo para lo que carece de vocabulario profesional. «Hay un caballero, mi señora», dijo la señora Pott. La mujer dijo la palabra «caballero» con el énfasis cuidadoso de alguien que sospecha que puede ser un eufemismo. No dio una tarjeta. Dijo que usted lo conocería. «Está». Hizo una pausa, se compuso. «Está esperando en el salón delantero». Catarina ya lo sabía. No sabía cómo lo sabía, alguna combinación de la expresión del ama de llaves y la calidad particular de su propio latido, en los 3 segundos entre las frases. Dejó su pluma, alisó su vestido matutino y bajó las escaleras.
Él estaba de pie junto a la ventana, cuando ella entró, no sentado de pie, con las manos entrelazadas detrás de la espalda, mirando hacia la gris calle de Mazatlán, con la misma calidad de inmovilidad que recordaba de la noche anterior. Había venido en un carruaje sencillo. No llevaba insignia, y sin embargo el salón que siempre le había parecido a Catarina una habitación de proporciones razonables se sintió considerablemente más pequeño con él en ella. Imagen de oficina antigua y elegante. Se giró cuando ella entró, y algo en su expresión era diferente a la noche anterior, menos protegido, más deliberado. La expresión de un hombre que ha tomado una decisión y ha llegado a declararla. «Duque Vine», dijo ella. «Rafael», corrigió él en voz baja. «Si estás dispuesta». Ella entrelazó sus manos en su cintura. «¿Qué te trae aquí?» Él estuvo en silencio por un momento. Entonces, Lord Vallon llamó a su asesor legal esta mañana a las 7. «Mi gente fue informada», dijo. «Mi gente», dijo él de la forma en que otros hombres dicen «mi secretario», simplemente prácticamente como si las redes de inteligencia fueran personal doméstico estándar. «Tiene la intención de presentar la demanda de compromiso formalmente para el final de la semana, antes de que el desafío de tu abogado pueda ser montado adecuadamente. Tiene 2 magistrados, a los que ha hablado en privado». Hizo una pausa. «No será una pelea justa». Catarina sintió el frío de nuevo a pesar del fuego del salón. «¿Has estado observando esta situación desde anoche? Desde que investigaste a Vallon durante la noche». «Tenía el esquema antes de anoche», dijo sin énfasis particular. «Los acreedores de tu padre eran un asunto de cierta conciencia general en ciertos círculos. El interés de Vallon en adquirir los contratos Ashford me fue señalado hace algún tiempo como una preocupación secundaria en un asunto mayor que ya estaba gestionando». Se detuvo. «No sabía de ti específicamente hasta que te vi en la gala». «Ya estabas investigando a Vallon», dijo ella lentamente, trabajando en ello. «Y luego caminé hacia ti, y te pedí que fingieras ser mi esposo». «Sí». Ella lo miró fijamente. «Eso es una coincidencia notable o una coincidencia notable», dijo él, y algo en su tono sugirió que él mismo lo encontraba ligeramente notable. «No tengo el hábito de fabricar situaciones, señorita Ashford. Tengo suficientes situaciones genuinas para gestionar». Ella casi sonrió ante eso. Casi. «¿Por qué estás aquí?», preguntó de nuevo. «¿Qué es lo que realmente estás proponiendo?». Rafael mantuvo su mirada. No miró hacia otro lado, y no suavizó lo que vendría a continuación con un preámbulo innecesario. «Cásate conmigo», dijo, formal, legalmente en papel, con todas las protecciones que eso conlleva. Continuó antes de que ella pudiera hablar. «La demanda de Vallon se vuelve nula en el momento en que eres la esposa documentada de otro hombre de igual o superior rango. El desafío legal se vuelve innecesario. Los activos restantes de tu familia están protegidos bajo el paraguas legal de las fincas de Ashgrove, que es, como imagino que entiendes, bastante difícil de amenazar». Hizo una pausa. «A cambio, no te pido nada de lo que tú no elijas dar. Tendrías tus propias habitaciones, tu propia gestión del hogar, tus propios asuntos. Nuestras apariciones públicas juntos se limitarían a lo que es políticamente necesario. El arreglo se disuelve silenciosamente cuando tú elijas terminarlo con un acuerdo que asegurará que nunca enfrentes una situación como la de Vallon de nuevo». Catarina estaba muy quieta. «¿Estás proponiendo un matrimonio por contrato?», dijo con cuidado. «Con una mujer que conociste hace 12 horas. «Estoy proponiendo una solución», dijo él, «a un problema que tengo cierto interés en resolver independientemente. Simplemente resulta ser su variable más directa». Imagen de contrato antiguo firmado con pluma estilográfica. «¡Qué práctico!», dijo ella, y se sorprendió al no escuchar amargura en ello. Lo decía en serio.
Después de 6 meses de duelo y maniobras legales, y la lenta erosión de todo lo que su padre había construido, alguien que llegaba con un plan claro, franco y ejecutable, se sentía menos como arrogancia y más como aire fresco. «Hay una condición», dijo Rafael. Ella se preparó. «Sí, dime la verdad sobre lo que necesitas, lo que la finca necesita, lo que realmente está en riesgo». Él sostuvo su mirada. «No seré gestionado ni maniobrado. Si hacemos esto, necesito conocer el panorama completo, no la versión que le has estado dando a tu abogado para evitar preocuparlo». Catarina lo miró por un largo momento. Pensó en el segundo juego de libros que había encontrado en el estudio de su padre, las cuentas en el extranjero, los nombres que no reconocía, la cifra al pie de la columna final que la había hecho sentarse muy abruptamente en el suelo del estudio y respirar con mucho cuidado durante varios minutos. Pensó en cómo no le había contado a nadie sobre esos libros, ni a su abogado, ni a su hermana, a nadie. «Si te cuento el panorama completo», dijo lentamente, «¿puedes realmente hacer algo al respecto o estás haciendo una oferta basada en un esquema que el panorama completo cambiaría?» La expresión de Rafael no parpadeó. «Dímelo», dijo simplemente, «y lo averiguaremos». Ella miró a este hombre, este extraño compuesto de ojos invernales, que había entrado en su crisis anoche sin vacilar y llegó a su puerta esta mañana con una solución, e hizo el cálculo que siempre le había resultado natural, el que pesaba el riesgo contra la alternativa, el miedo contra la necesidad. Luego se sentó y le contó todo. El duque de Ashgrove escuchó sin interrupción durante 27 minutos. Hizo 3 preguntas, cada una precisa, cada una dirigida exactamente al muro de carga del problema que ella había descrito, y cuando terminó, se sentó en silencio por un momento, con la información que ella le había dado, y ella lo vio hacer lo que ella había estado tratando de hacer durante 6 meses, encontrar la forma de ello, encontrar dónde podía ser gestionado. «Los nombres de las cuentas en el extranjero», dijo finalmente. «Conozco 2 de ellos». Ella se quedó mirando. «¿Tú?» «No son acreedores», dijo él. «Son asociados de balón, lo que significa que la deuda de tu padre no fue acumulada a través de las apuestas solamente». La miró. «Señorita Ashford, tu padre quizás no hizo estas promesas voluntariamente». El salón estaba muy silencioso. Afuera Mazatlán continuaba con su mañana de diciembre, totalmente indiferente al hecho de que toda la comprensión de Catarina Ashford de los últimos 2 años acababa de cambiar silenciosa e irrevocablemente sobre su eje. No lloró. No estaba hecha para llorar frente a extraños, pero sus manos entrelazadas en su regazo se apretaron hasta que los nudillos se pusieron blancos. Y Rafael Vane, el duque de Ashgrove, que no debía ser nada para ella, que era un extraño y una conveniencia y una solución a un problema, no dijo nada. Simplemente se sentó frente a ella en el pequeño salón firme y presente y dejó que ella tuviera el momento sin requerirle realizar compostura para su beneficio. Fue, pensó ella, una de las cosas más amables que alguien había hecho por ella desde que murió su padre, lo cual era quizás la cosa más peligrosa sobre él. Imagen de documentos financieros y contables en escritorio. Acordó el matrimonio 3 días después. El papeleo fue manejado silenciosamente por la abogada de Rafael, una mujer eficiente llamada señora Carew, que parecía haberlo visto todo y no encontrar nada de eso notable. La ceremonia fue privada, atendida solo por testigos requeridos por la ley, conducida en una oficina de registro en una mañana de jueves, con la luz del invierno entrando plana, a través de las ventanas altas. Rafael estaba a su lado en el escritorio del secretario con su sencillo traje oscuro, y cuando llegó el momento de firmar, él firmó primero y deslizó el documento hacia ella sin ceremonias, sin florituras, sin nada del teatro que ella se había preparado para soportar. Ella firmó,
Y eso fue todo. En papel, era la duquesa de Ashgrove. El viaje a la casa Ashgrove, su residencia en Mazatlán, donde ella tomaría habitaciones en el ala oeste, fue silencioso. La ciudad pasaba por las ventanas del carruaje en su habitual indiferencia invernal. Rafael se sentó frente a ella y no dijo nada. Lo que ella estaba empezando a entender no era frialdad, sino simplemente su registro natural. Era un hombre que no llenaba el silencio con ruido, que esperaba hasta tener algo que valiera la pena decir. «¿Te vas a arrepentir de esto?», dijo ella, observando la calle afuera. «¿Por qué?». «Porque te has casado con una mujer con una finca complicada, un conjunto sospechoso de registros financieros y un temperamento que ha sido descrito por al menos 3 personas en el último mes como formidable». «3 personas», dijo él. «¿Ese es el conteo exacto?». Ella lo miró. «4 si incluyes a mi abogado». La comisura de su boca se movió. «Lo encuentro muy útil», dijo. «En mi experiencia la alternativa es peor». Ella se giró de vuelta a la ventana, pero algo en su pecho se había movido apenas como una habitación, reorganizándose por un grado. «¿Rafael?» «Sí». «¿Cuál es exactamente tu interés en Valon?». «No la parte que me involucra la otra parte». Ella mantuvo su voz pareja. «Dijiste que era una preocupación secundaria en un asunto mayor. Me gustaría saber en qué me he metido». Un golpe de silencio. «Entonces, una investigación de corrupción parlamentaria. Valon está conectado a varios hombres que han estado manipulando los resultados del registro de tierras en los condados del norte. Los registros de cuentas en el extranjero que encontraste en los registros de tu padre, si se conectan a los asociados de Valon, como creo que lo hacen, proporcionarían evidencia que me ha faltado durante 8 meses. Ella absorbió esto. «Así que soy», dijo con cuidado, «no solo una mujer en problemas, soy una variable con evidencia útil». «Eres ambos», dijo él sin evasión. «Te dije que no fabricaría situaciones. Te estoy diciendo lo que es verdad. Tu crisis y mi investigación se han convertido en el mismo problema». Imagen de carruaje clásico pasando por calles coloniales. Él cumplió su palabra, y el matrimonio inicialmente, un contrato frío, se transformó en una alianza de lealtades compartidas. Catarina descubrió que bajo la máscara del duque de Ashgrove latía un hombre de convicciones profundas. Con el tiempo, el miedo de Catarina hacia Valon fue reemplazado por la seguridad que Rafael le brindaba. La lucha por la integridad de su familia no fue fácil. Hubo noches de tensión, donde el peso de las pruebas amenazaba con derrumbar todo, pero Rafael nunca vaciló. Él no solo la protegía, la empoderaba para recuperar lo que era suyo. Al final Valon cayó y los registros de tierras fueron rectificados, devolviendo la paz a la región de Mazatlán. La vida, sin embargo, no terminó en una batalla ganada. Aprendieron que el verdadero trabajo comenzó después. La lección más valiosa, aquella que Catarina guardó como el tesoro más preciado de su madurez, fue entender que el amor no es una llegada repentina, sino una construcción diaria. A menudo las personas mayores, con la sabiduría que dan los años, saben que el amor verdadero no se encuentra en las palabras grandilocuentes de los poetas, sino en la quietud de las acciones diarias que pasan desapercibidas para los demás. Catarina aprendió que el mayor acto de amor de Rafael no fue salvar su patrimonio, sino el respeto silencioso que le brindó desde el primer día, validando su capacidad para enfrentarse al mundo a su lado, no detrás de él. Es irónico cómo al envejecer uno se da cuenta de que las grandes tormentas de la vida, aquellas que nos mantienen despiertos por las noches y que parecen definir nuestro destino, terminan siendo solo el marco de una pintura mucho más importante, la cotidianeidad. Muchos pasan la vida buscando fuegos artificiales sin percatarse de que la verdadera calidez reside en la llama constante y pequeña que no busca iluminar a nadie más que a nosotros.
El matrimonio entre Catarina y Rafael fue eso, un refugio. Aprendieron que la vulnerabilidad no es una debilidad, sino el puente necesario para conectar dos almas que de otro modo habrían permanecido como islas separadas por sus propias corazas de autosuficiencia. En los años que siguieron, ya como una mujer entrada en años, Catarina solía sentarse en su estudio observando cómo la luz de la tarde entraba por las ventanas, tal como lo hacía aquel primer invierno. Ya no buscaba la validación de la sociedad de Mazatlán, ni se preocupaba por los nombres en los libros contables. Comprendió que la mayor libertad es saber quién está a tu lado cuando todo lo demás se desmorona. El compromiso, la lealtad y la honestidad radical que compartieron no fueron una cadena, sino las alas que les permitieron sobrevivir a las intrigas de un mundo que al final no tenía poder sobre ellos porque ya no buscaban su aprobación. Por lo tanto, si alguna vez sientes que tu vida es una serie de problemas sin resolver, recuerda que, al igual que Catarina, quizás no necesites un milagro, sino simplemente alguien que se siente a tu lado y te escuche en silencio. La verdadera compañía no se mide en años, sino en la capacidad de dos personas para no tener que esconderse una de la otra. El amor que perdura es aquel que, habiendo superado el contrato, se convierte en un pacto tácito del alma. Al final, no importa qué tan grande sea la deuda, qué tan profundo sea el invierno, o cuántos enemigos acechen en las sombras. Lo único que realmente importa es haber encontrado a alguien con quien valga la pena caminar paso a paso, hasta que el sol se ponga, sabiendo que incluso si el mundo cambia, esa conexión sigue siendo el único eje firme sobre el que vale la pena girar la propia existencia.